Bueno, gracias a los tres por venir. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Cómo están? Gracias porque Gracias además por es la tarde. Bueno, no sé si sigue postergado o si ha vuelto a jugarse la semifinal en Estados Unidos entre Colombia y Chile, que estaba ganando Chile, por cierto, por 2-0. ¿Se reanudó o no? Parece que no. Había una alerta de tornado, por eso. Ojalá una noche empate. especial. Ojalá le gane Colombia. ¿Te gusta más como rival y como adversario? La verdad es que Hay que ganarla a todos, ¿no? Y el Chile se le ganó, qué sé yo, se puede repetir. Bueno, hablemos de cosas un poco más complejas. En principio, Petri, hay consenso, mañana se vota la figura de la ley del arrepentido para extenderla a los delitos vinculados a la corrupción y también la ley de extinción de dominios para ir por los bienes de las bandas narcocriminales. El recupero de los activos de origen ilícito. En el día de hoy tuvimos una reunión de la Comisión de Legislación y Seguridad a las 10 de la mañana, sacamos despacho de arrepentido. A último momento tuvimos la noticia de que el Frente para la Victoria va a acompañar en general, más allá de que va a plantear disidencias en particular. Habíamos logrado un amplio consenso. Esta es una figura muy importante porque más allá de los delitos que actualmente permiten que una persona se arrepienta, se autoincrimine e incrimine a otras personas, permitiendo que las investigaciones avancen sobre las cabezas, sobre los principales responsables. Estaba prevista, como te decía, para el narcotráfico, para lavado de activos, para trata de personas, para secuestros extorsivos, pero existía una deuda del Congreso de la Nación de extender esta figura que ya está constitucionalmente probada y también en la práctica está probada su eficacia en lo que tiene que ver con los delitos de corrupción, por ejemplo, en el vecino país de Brasil. Hemos logrado que, en definitiva, ahora jueces y fiscales tengan una herramienta muy poderosa para penetrar en estas organizaciones criminales que se sirven del Estado, que utilizan bienes del Estado y que en definitiva cometen hechos de corrupción, permitiendo el juzgamiento de quienes ejercen la autoría intelectual, quienes planifican y quienes son las principales cabezas. Con una limitante, que esto es importante decirlo, no van a poder acogerse a la figura del arrepentido todos aquellos funcionarios actuales y pasados que sean sujetos de juicio político. Esto es, no va a poder un ministro del Poder Ejecutivo, un presidente, un vicepresidente, un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación poder invocar o... Sí va a poder un legislador, sí un secretario de Estado. Sí, claro. Sí, o sea, sí José López, por ejemplo. Lo puede peticionar. Esto es importante decirlo. No alcanza con decir canté, me quiero sujetar a la figura del arrepentido para que automáticamente se lo otorguen. Lo que hay que validar y lo que hay que tener en cuenta es la información que aporta, la utilidad de esa información y si esa información permite avanzar en la investigación o si por el contrario no es de utilidad. Y eso lo define el fiscal. Eso lo define el fiscal y el juez. En base, claro, en base a la información aportada y los datos. O sea, Fariña está dentro de ese régimen porque aportó datos claves para poder llegar a verdades que no se tenían sobre Lázaro Báez. Ha solicitado la incorporación y que se lo someta a la figura del arrepentido. Todavía no se define el pronóstico de pena que va a tener. Él está imputado por el delito de lavado de activos. Independientemente de eso y provisionalmente ha obtenido el recupero de la libertad que el arrepentimiento en el caso de lavado de activos preveía que, por ejemplo, la persona, además de incorporarse a un programa de protección de testigos y arrepentidos para garantizar su integridad física y su vida, pudiese, por ejemplo, obtener anticipadamente el recupero de la libertad y no estar dentro del proceso con un régimen de prisión preventiva. Lo interesante que bueno, evidentemente la ley, yo soy ex diputado nacional, pero la verdad es que no exime de pena, sino es un atenuante, digamos, el arrepentido sí, no queda exento. Ahora, yo lo que quería hacer como reflexión, porque pareciera que con una figura de la ley del arrepentido vamos a llegar a la verdad de las causas. La realidad de los hechos de corrupción, los jueces tienen pruebas desde el 2008-2009, cuando con el liderazgo de Carrió, quiero rescatar la figura de Paula Oliveto, que es bastante desconocida o tan o más desconocida que yo, pero era la abogada que nunca salía en los medios de comunicación, pero que preparó todas las demandas que hicimos junto a Elisa Carrió y a muchos. Entonces fue una de las caras que resistió sin salir a la luz. Y la verdad es que ahí aportamos todas las pruebas, pedimos todas las diligencias preliminares y los jueces durmieron esos expedientes durante 7 u 8 años. Ahora, aún sin figura de arrepentido, hay pruebas suficientes para condenar a Julio De Vido, para condenar a la propia Cristina Fernández de Kirchner por los hechos de corrupción y por el entramado de esa situación presuntamente de asociación ilícita en donde López es uno de los integrantes. Yo coincido con Juan Carlos. Ahora, una cuestión que nos parece sustancial. Ninguna sentencia condenatoria va a poder solamente ampararse en las declaraciones de un arrepentido. Pero es cierto que un arrepentido que
que participó en una organización criminal, que conoce el modus operandi, que conoce las rutas del dinero, que conoce las cuentas, es verdad que contribuye significativamente, más allá, que yo coincido con Juan Carlos, que existen sobradas pruebas y muchas veces no hace falta la figura de un arrepentido, sino lo que hace falta es decisión judicial de avanzar en las investigaciones y ejercer los procesamientos y eventuales condenas a los responsables. Paula, bien hacía alusión Morana, que vos habías sido una de las pioneras en este tipo de denuncias y demás. ¿Qué es lo que más te impacta del caso José López? Como abogada me impactó que si no los agarran con una cámara, si no los agarran de manera flagrante, todas las pruebas que durante tantos años le hemos aportado a la justicia no fueron suficientes como para que ella avance. O sea, si no aparecía gente contando plata en la Rosadita, que no era gente contando plata y nada más. Si no pasaba que José López tirara bolsos en un convento lleno de dólares y los encontraran allí, etcétera, etcétera. Yo te puedo asegurar que todas las causas tienen mucha documentación. Acá hubo un trabajo, sobre todo en el tema de obra pública, donde se analizaron licitaciones, se hicieron comparación de precios, se analizaron los pliegos, cómo estaban determinadas las sociedades, la composición societaria, cómo se simulaba una compulsa de manera fraguada entre empresas de un mismo grupo y subía el presupuesto oficial, cómo se determinaban precios como parte del modus operandi de esta matriz que nosotros llamamos una matriz de corrupción, que no solo se aplica a Lázaro Báez, sino se aplica en toda la obra pública y también en lo que fue el transporte, cómo también se certificaban obras no realizadas, cómo se pagaban por obras no realizadas y cómo ese dinero, que como es dinero del Tesoro Nacional, se le paga al empresario de manera blanca porque es muy transparente el sistema, certifica, se autoriza el pago y a partir de ese momento se deposita en la cuenta del proveedor, tenía que pasarse a negro para pagar las coimas. Entonces ahí aparecían las factureras truchas o los sobrecostos con empresas que el mismo grupo iba generando para subir el costo de la obra, porque la obra, los recursos no salían porque las obras no se realizaban. A partir de ahí la plata se volvía negra y necesitaban blanquearlas y de ahí el lavado. Era una maniobra que estaba clara, porque la forma que ingresa el dinero a la sociedad es blanca, a diferencia del narcotráfico, que es mucho más difícil la investigación, y los libros de las sociedades fueron aportadas. O sea, había mucha lo que usted prueba. dice que todo estaba presto como para que un juez actúe. Por supuesto. Lo que tuvo que pasar es que el calor deje de calentar a ese poder, que eso se torne algo residual en la política argentina, que haya un nuevo poder y entonces los jueces federales, que son los que mejor entienden los climas políticos en un país como la Argentina, un país relativamente bananero, perdón por la expresión, empezaron a hacer lo que no hicieron y debieron haber hecho hace 5 años y nos hubieran evitado que José López haya acumulado lo que acumuló, no había digamos. forma técnicamente, sin que una orden de alguien muy importante, que es el presidente de la República, le decía a todos sus funcionarios que no controlara. Porque acá no controló ni la FIP, ni la UIF, ni la IGJ, porque muchas empresas eran empresas fantasmas, no controló el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nunca mandó un exhorto, no controló la procuradora Gils Carbó. O sea que fue una matriz de corrupción con un condicionamiento a la justicia y un deterioro absoluto o un copamiento de los organismos de Contralor. Fue una cuestión absolutamente organizada, pero lo más triste que uno estos días va viendo, y esa imagen es muy fuerte cuando empiezan a abrir la bóveda con la cruz en el fondo, cuando uno repasa los hechos de corrupción, en casi todos usaron a vulnerables. Nos hacían un discurso por izquierda, nos hacían un relato nacional y popular, y la verdad es que saqueaban a nuestros hijos, a nuestros abuelos y a los más vulnerables. Vudú usaba un apoderado que era un pobre jubilado. Ricardo Jaime tenía su auto importado a nombre de un paraguayo que vivía en Villa Los Industriales. Robaban a través de organizaciones de derechos humanos. Pensaban en un convento como forma de esconder la plata. Por eso yo digo, el grado de perversión, además del saqueo, fue terrible, porque han terminado deteriorando organizaciones que aparecían como inmaculadas. Fíjate que se utilizaron las instituciones del Estado para repartirse roles penales. Algunos fueron autores materiales y otros fueron encubridores.
en el caso de Jaime, en el caso de Uberti, en el caso de López o de Vido, fueron autores materiales de estas maniobras de corrupción. Pero después estuvieron los Echegaray, los Esbatela, los Gil Carbó, que en definitiva fueron los encubridores y cómplices los que permitieron que en definitiva no se garantizara impunidad. Se quedaban con una parte igual, eran parte de la asociación ilícita, muchos de ellos. Pero claro. Ahora, ayer Petri en Infobae me dijo algo, quedó pensando, que fue el título además. En la Argentina en la década pasada hubo corrupción de Estado. Claro, nosotros decimos, así como en los 70 hubo terrorismo de Estado, en la década pasada, en lo que el kirchnerismo habla de década ganada y nosotros decimos fue una década robada o saqueada, hubo corrupción de Estado, porque se utilizaron las instituciones del Estado o bien para cometer hechos ilícitos de corrupción o bien para garantizar la impunidad de los funcionarios. ¿Hay algo de eso, Oliveto, no? Bueno, sí. Por eso la asociación ilícita y por eso nosotros estamos tratando de armar el rompecabezas, porque el lavado de dinero que está investigando Casanello tiene como delito precedente la evasión. Claro. Pero no tiene como delito precedente la obra pública, porque parte de la estrategia judicial, claro, por eso es importante que el Congreso también empiece a ver cómo se llevaron adelante los juicios y estudiar cómo fue la conducta de los jueces y avances sobre el juicio político a Gil Carbó, porque lo que hizo fue diezmar las causas. Entonces, si nos quedamos en el enriquecimiento ilícito, no vemos cuál fue el origen de los fondos. Si nos quedamos en el lavado de dinero, pensamos que el delito precedente es la evasión. Y la verdad es que tenemos que analizarlo esto como una asociación ilícita. La estrategia del 2008 del gobierno y del poder en ese momento es la misma que hoy. Tratar el hecho de corrupción en forma aislada. La persona como un delincuente aislado, en aquella oportunidad, cuando nosotros denunciamos asociación ilícita, la estrategia fue dividir la causa de Ercolini y sacar fideicomiso con Venezuela, sacar las valijas de Antonini Wilson, sacar la obra pública, sacar los subsidios de Jaime. En el fondo estaba claro que era una organización. La valija de Antonini Wilson nadie la reclamó, ¿no? Pero a ver, es como a Chicone que la expropiaron y nadie la Pero está activa la causa del fideicomiso con Venezuela y me parece que pronto vamos a tener novedades. Ojalá. Yo quiero decirles algo. Habló de Vido hoy y hay cosas que me han impactado, pocas cosas me han impactado tanto como lo que dijo de Vido hoy. Es para alquilar balcones. ¿Quieren escuchar un poco a Julio de Vido, que lo abordaron en el día de hoy, saliendo por una puerta de atrás en el Congreso, a donde volvió? Porque la última sesión no estuvo, ¿correcto? Sí, claro, no estuvo. Porque fue justamente la semana de los bolsos de José López. Y donde íbamos a pedir que se posibilitara el allanamiento. Bueno, a tal magnitud llega la mentira de Julio de Vido, que sobre el cierre le preguntan, ¿y usted va a estar mañana en la sesión? Sí, por supuesto, soy diputado. No, pero porque faltó la semana pasada, por eso se lo preguntan. Y porque recién reaparece, con mucha cara de vergüenza, supongo, intuyo, pero también sabiendo que es cómplice, que van por él, 9 días después del escándalo de a quien él denominó su mano derecha, que por cierto, hoy que dijo que nunca lo fue. Escuchen. Diputado, ¿qué tiene para decir de López? De López, que estoy muy consternado con lo que pasó y por supuesto una profunda condena de verificarse lo que se dice que pasó. Así que yo no soy juez para jugar a nadie, pero estamos muy dolidos y estamos muy consternados. ¿Sabía de esta corrupción? No, para nada. Porque era su mano derecha. ¿Cómo? Era su mano derecha. Eso es un comentario que hacen ustedes, no era mi mano derecha. Usted lo dijo en una... Yo era el Ministerio de Planificación. ¿Y de su allanamiento a su casa? No, de mi allanamiento a mi casa no hubo ningún allanamiento, simplemente hubo una recabación de información y se le explicó al juez que en casa la persona que él buscaba para hacer la recabación de información no vivía, simplemente fue eso. En ningún momento me amparé en mi fuero, como se dijo. ¿Y mañana va a estar en la sesión? Yo soy diputado. Bueno, el grado de hipocresía. Hoy precisamente lo procesaron junto a Ricardo Jaime. Exactamente. Él fue el que dijo hace un tiempo en un discurso, mi mano derecha, José López. Lo que hay que entender... Lo hizo el juez Ramos a propósito del nuevo procesamiento, que es el segundo que pesa sobre y un embargo de 500 millones a José López y un embargo, a Ricardo Jaime y a Julio de Vido. La verdad es que toda la trama y la mayor prueba quizás de todo lo que hemos dicho y de que hay una asociación y una vinculación y que López es Cristina y que López es Néstor Kirchner, además de su historial desde el 87 hasta ahora como funcionario público cuando fue intendente, gobernador y presidente. O sea, como dijo Eve, infiltrado no parece. Exactamente, pero eran los mails. Yo digo, la condena también a Ollarvide.
Ollarvide fue, junto a la Cámara, la que dijeron no son válidos 2.300 mails, y lo dijo con tal grado de perversión el día del accidente de Once. Fue con 50 muertos a las 8 de la mañana, y Ollarvide sacó la resolución a la 1 de la tarde ese mismo día diciendo no son válidos los 2.200 mails. ¿Que eran los de Vázquez con Jaime? Exactamente. Ahí, donde había el reconocimiento ahí hablaba, de coimas por hablaba las todo chatarras, de cómo ¿no? que habían comprado a absolutamente. Portugal y España, entre y ahí otras hablaba, y ahí hablaba que las coimas, a ver, yo digo para que la gente entienda, eran los mails de las computadoras de Ricardo Jaime y de Manuel Vázquez, su asesor, y decía: nos piden más plata porque la campaña de la provincia de Buenos Aires es cara y la esposa va como candidata a senadora nacional. Lo decían en el 2005. ¿Quién iba de candidata a senadora nacional? Y eso estaba en los mails. Estaba en los mails, pero decían cuánto le habían pedido a uno, cuánto le habían pedido al otro. Por lo tanto, toda esa prueba fue Ollarvide el que la tiró a la basura. A ver, los dos secretarios de Julio De Vido están detenidos. Tanto Jaime pesa la condena sobre Schiavi, y después López. O sea, y torpe no me parece que sea, porque es una persona que está en la función pública hace 30 años, que no puede explicar su patrimonio, que es diputado nacional a los efectos de los fueros y está metido en el Congreso como un ladrón en una cueva. La verdad que es loable el trabajo que están haciendo los diputados tratando de quitarles los fueros. Nos tendríamos que preguntar si en vez de quitarle los fueros a una persona no es hora de que en la Argentina no tengan ningún privilegio los diputados nacionales, salvo en el ejercicio de su función legislativa. Bueno, es que para eso están creados los fueros, para que justamente nadie pueda sentirse disminuido en su capacidad de poder decir lo que quiere y cuando quiera. Si las instituciones no se modifican, la gente no pidió cambiemos como le doy el poder a un partido. Nos está pidiendo a la política que cambiemos, a la AFA que cambie, a los jueces que cambien. Si no entendemos esto, si la política no hace nada con estos jueces que se durmieron durante tantos años, si no le decimos a las cosas por su nombre, que tenemos una justicia federal que se arrodilló al poder político en tal sentido, algo más grave, que tarifa las excarcelaciones. Que no pueden justificar su patrimonio. Pero termino, que no pueden justificar su patrimonio y en algunos casos hasta armaron una agrupación política que respondía a un liderazgo de un presidente que se llamaba Justicia Legítima. Sí, como si la otra fuera ilegítima. Y la procuradora está en esa. Lo último, Luis. No, decía que es trascendente la iniciativa del Colegio de Abogados que conduce Guillermo Lipera, que está solicitando una auditoría a la Justicia Federal. Y hay avances, porque hoy incluso hubo una reunión con el Consejo de la Magistratura para que justamente sea el Consejo de la Magistratura el que audite el funcionamiento de la Justicia Federal y pida explicaciones y pida cuentas de lo que ha hecho la Justicia Federal en los últimos tiempos. Hay que reivindicar, Lipera, Argentina. Nos tenemos que preguntar qué pasa con el Consejo de la Magistratura, donde nuestro gobierno tiene representantes y todavía no hizo nada. Perdón. Mensaje hacia dentro de Cambiemos. Sí, pero hay que modificar la ley del Consejo de la Magistratura y la composición, porque lógicamente están trabadas las discusiones muchas veces. Sí. Bueno, lo último. Yo vuelvo a repetir porque si no parece un López el de la guía de teléfono. López era uno de los 3 que estaba debajo de Devido. López es uno con las bolsas en el convento, el otro es Ricardo Jaime y el otro era Uberti, que era el que venía con las valijas de platas de Antonini Wilson. Digo, porque si no, no entendemos todo lo que pasó y que finalmente arriba de ellos estaba Devido y Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a los 3, No, gracias. Muy generosos. Ya venimos tras la pausa con Alejandro Cancelari. Vamos a contar detalles de lo que ha pasado en la residencia de Federico Salvay, el hombre fuerte de María Eugenia Vidal en la ciudad de La Plata. Vamos a contar todo el derrotero judicial del día, porque efectivamente hoy se supo que Abado Vudú está al borde del juicio oral y público, porque hubo un nuevo procesamiento, como decíamos, contra Devido y contra Jaime, pero además hubo más novedades en el terreno judicial. Está el tema Moyano, con el anuncio de un paro para el jueves y viernes de la semana próxima, en medio de una paritaria trunca. Y está la reflexión de qué nos está pasando a los argentinos. Que nada de todo esto era importante y de golpe irrumpe en escena y parece trascendente y que se nos va la vida en echar luz y justicia. ¿Qué pasó con los jueces federales? ¿Quiénes son? ¿Merecen seguir siéndolo? Porque Ollarvide, que lo fue hasta ayer nomás, es el que decía que su mascota tomaba champán. Y al que le robaron justamente en las últimas horas, dice, fue gendarmería, pase de factura. El mismo que ofertó en un canje al gobierno
condenar o procesar a exfuncionarios. No aplicar la justicia, sino desenvolverse en virtud de cómo los tiempos políticos se administran. Porque en el fondo, en la Argentina, muchos lo que dijeron con el caso López es, ¿saben qué? No merece estar preso por chorro, por poco profesional, por inepto, por inútil, por imberbe, por ser tan mediocre. Porque es un absurdo no tener un secretario, no tener dónde guardar la plata, no saber dónde esconderla. Y me hizo acordar mucho lo de Vudú, cuando la política le adjudicó ser poco profesional, cuando alguien le encomendó quedarse con Chicone Calcográfica. Y puso a un monotributista, efectivamente, y creó en torno a Chicone Calcográfica una sociedad de Old Found que no podía justificar dónde había sacado la plata para comprarla. A tal punto que cuando le expropiaron nadie pidió por el resarcimiento. Que sí pidió, qué sé yo, Repsol, cuando la Argentina expropió el paquete accionario en manos de la compañía española y lo quedó en manos del Estado. Y en aquel momento la política lo miraba a Vudú como poco profesional, no como ladrón. Cuidado con esto, porque si no cambiamos el prisma, la Argentina va a tener muchos de estos hechos. Y solo lo importante será saber quién lo hace bien y quién es más profesional. Y entonces tendremos una escuela donde se profesionaliza el delito, pero no se erradica algo que carcome a las sociedades, que no es ejemplar y que termina poniendo en lugares ajenos, en lugares donde no deberían estar, los fondos que sí debieran ayudar a los sectores más vulnerables, para hacer de la sociedad una sociedad más igualitaria, una sociedad mejor, una sociedad más vivible.